Gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que tú nos vas a dar el día de hoy, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Señor, sean para ti, Padre eterno. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder guardar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos, por estar aquí. Es una bendición para nosotros poder tener a nuestro hermano Nicolás y a su esposa Montaña. Ahorita los vamos a presentar. Carlos, no sé cuántos kilómetros sean para venir hasta acá. No, muchos. 20,000 kilómetros, no, tal vez 15,000 kilómetros. Es muchísimo. Pero gracias a Dios, ellos con un corazón dispuesto han querido venir a compartir con nosotros. Solamente pueden pensar en eso, ¿no? Atraviesa 15,000 kilómetros para poder estar con nosotros compartiendo la palabra. Entonces es el tiempo que le vamos a ceder a nuestro hermano y primero Dios vamos a aprender todo. ¿Okay? Pastor, por favor. Solamente Dios es digno de aplausos. Ella es mi preciosa esposa, se llama Montaña, y yo quiero que ella dé un saludo antes de que comience yo a platicar, porque después es difícil quitarme la palabra. Bueno, para mí es un placer, como decía el pastor David, lo que lo digo no importa, cuando realmente tiene su corazón dispuesto para servir, y me alegro de dedicarlas que hace 3 años que estuvimos por aquí, están ahí perseverando, y la verdad es una bendición muy grande estar con nosotros. Bueno, pues sí, es verdad. Muchas gracias, Pastor David, por la oportunidad que me da de poder compartir en esta tarde la palabra del Señor. Y yo quisiera, por favor, pues que fuéramos al pasaje que el Pastor David citó al principio de esta reunión, Romanos capítulo 12, donde vamos a leer ahí el primer versículo. Se me ha pedido que dé una conferencia sobre el carácter del cristiano. Y el carácter tiene que ver con quiénes somos, pero tiene también que ver con cómo somos. ¿Ok? ¿Quiénes somos y cómo somos? El cristiano, en cambio, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo y cómo es Cristo? Así que si hablamos del carácter cristiano, tenemos que ver, Romanos 12, sí. Tenemos que hablar de quiénes somos y cómo somos. Y si hablamos del cristiano, del carácter cristiano, tenemos que tener en cuenta que debemos ser como Cristo es, porque eso es el cristiano, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, se está refiriendo a que ya no es necesario que presentemos un sacrificio muerto. Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando cometía pecado, ¿verdad?, tenía que coger un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, y llevarlo al sacerdote para que lo sacrificara por el pecado. Muy bien. ¿Está entendido? Sí. Ok.
¿Se oye bien o no? En realidad, este lugar no es demasiado grande. Si no se oye bien, yo puedo elevar la voz. ¿Ok? Bien. Decía que cuando en el pueblo de Israel alguien cometía un pecado, si quería obtener el perdón de Dios por ese pecado, tenía que coger un cordero vivo y llevarlo al sacerdote que lo sacrificaba como símbolo, porque ustedes saben que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, para que el pecador no muriera, Dios permitía que muriera un cordero en su lugar. Se presentaba un sacrificio muerto, ¿verdad? Pero aquí ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Por tanto, no tenemos que presentar sacrificios muertos. Ahora Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo. ¿Ustedes saben lo que significa santo? Apartado para Dios, apartado de lo que a Dios no le agrada. Y dice, agradable a Dios. Y ese es vuestro culto racional. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Nosotros como cristianos tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Y nos dice a continuación que no debemos conformarnos como es el mundo. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo? Nosotros sabemos que las gentes hoy en día son irrespetuosas. ¿Tenemos nosotros que ser irrespetuosos? No, no nos podemos conformar a este siglo. Las gentes son desobedientes. ¿Tenemos nosotros que ser desobedientes? No, no nos podemos, no debemos conformarnos a este siglo. La gente son mal hablada, egoístas, impías. Quiere decir que no tienen piedad, que no aman a Dios, no tienen temor de Dios. ¿Podemos nosotros ser así? No. Sí, podemos, pero no debemos, ¿verdad? Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Mi carácter tiene que ver con quién yo soy, con cómo soy. ¿Soy como la gente del mundo o soy de una manera distinta? Aquí lo que Pablo me está diciendo es que yo no me deje ser, no me deje arrastrar por la corriente de este mundo, sino que presente a Dios mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y ese es mi culto racional. Y no me puedo conformar a este siglo, sino que tengo que renovarme, transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos en esta tarde. Y en esos pasajes vamos a ver algunas cosas que el Señor Jesús dice que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Yo les voy a compartir 3 características que debe tener todo aquel que diga que es cristiano. De tal modo que si tú no tienes esas 3 características, va a resultar que no eres cristiano. ¿Ustedes creen que es posible que una persona crea que es cristiano sin serlo? Es posible. De hecho, hay muchas personas que creen que es cristiana, pero no lo es. Es más, hay personas que creen que con sus obras agradan a Dios y realmente le están ofendiendo gravemente. Por ejemplo, ahora acabamos de terminar la semana, ¿cómo le llaman? Santa, ¿verdad? Nosotros no tenemos una Semana Santa, nosotros todas las semanas son santas, porque somos llamados a ser santos, ¿verdad? Sed santo como nuestro Padre Celestial es santo. Bien, en Semana Santa se sacan ídolos a la calle, en procesión, y la gente los adora, le reza, y creen que están agradando a Dios. Pero si agrada a Dios de la idolatría. Por tanto, es muy importante que conozcamos las Escrituras para saber si realmente somos cristianos o estamos equivocados en algo. Esto que yo voy a compartir con ustedes no es para que ustedes se sientan mal. Si alguno ve que no se ajusta a una de esas 3 características, lo que tiene que hacer simplemente
pedirle ayuda a Dios para poder cumplir los 3 requisitos. ¿Ok? Primera característica que el Señor Jesús dice que todo cristiano debe reunir. Debe permanecer en sus palabras. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Vayamos a leer este pasaje. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32. Es un pasaje muy conocido. Algunos lo saben de memoria. Ahí dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, escuchen bien, cuando hay la sílaba si, y lo que venga a continuación, ahí se está poniendo una condición. Esta sílaba es un condicionante. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿qué dice el Señor Jesús? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora yo les pregunto, ¿y si alguien no persevera en las palabras del Señor, será discípulo de Cristo? No. ¿Cuál es el requisito para ser discípulo de Cristo? Perseverar en las palabras del Señor. Así que yo tengo que preguntarme como cristiano, ¿tengo en cuenta la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando el pastor David predica y nos dice que no debemos mentir, ¿tengo en cuenta eso y evito la mentira? Si cuando la palabra de Dios es predicada y me dice que yo tengo que obedecer, por ejemplo, los jóvenes tienen que obedecer a sus padres, ¿realmente están cumpliendo con eso? ¿Están perseverando en las enseñanzas de Jesús? ¿O siguen siendo desobedientes? Si siguen siendo desobedientes, ¿serán verdaderos discípulos de Cristo? No. Si son obedientes, ¿serán verdaderos discípulos de Cristo? Sí. Es un condicionante. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y además dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, de saber lo que le agrada o no a Dios, libres del pecado, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, ¿verdad? Así que ya tenemos una característica. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos perseverar en las palabras del Señor, ser obedientes a las palabras de Dios. Conocerlas es fundamental para poder obedecerlas, porque nadie puede obedecer lo que no conoce, lo que no sabe. Por eso hay que venir a los cultos. Por eso no podemos decir, bueno, pues yo voy cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas no vengo. No. Un verdadero discípulo, ¿saben lo que significa la palabra discípulo? Uno que aprende de un maestro. Por ejemplo, discípulo es sinónimo de alumno. Las mamás que están aquí y los papás, si ustedes tienen un hijo, ¿dejarían que el niño decidiera cuándo debe ir a la escuela y cuándo no? ¿Verdad que no? Ustedes mandan al niño al colegio siempre que hay colegio. Todos los días de la semana que hay colegio, el niño va al colegio, ¿verdad? Porque entendemos que si queremos que aprenda, tiene que ir a donde le enseñan. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que venir a donde se nos enseña a ser discípulos de Cristo. Pero si yo vengo un domingo sí, y 3 no, y otro domingo sí, pero 4 no, entonces ¿qué clase de discípulo soy yo? No puedo afirmar que yo estoy perseverando en las enseñanzas de Jesús, porque no es verdad. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Y si tenemos una familia en la fe como esta, que anda en la sana doctrina, con un pastor que sirve de verdad a Dios, y no como muchos otros pastores que se sirven de Dios, sino un hombre entregado, que se prepara para venir aquí a compartir la palabra. Ustedes saben que yo recibo correos de todo el mundo clamando por pastores de sana doctrina.
Pastor, ¿dónde hay una iglesia como la suya? Pastor, ¿dónde hay pastores que prediquen lo que usted predica? Ustedes tienen el privilegio de tener un pastor que predica la verdad. Un hombre de Dios que no les roba, que se sacrifica para que ustedes puedan recibir la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que algunos no aprecien ese esfuerzo? ¿Cómo es posible que algunos digan, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, y se quedan en casa viendo televisión? ¿Ustedes creen que quien hace eso realmente es discípulo de Cristo? Sean sinceros. No. El discípulo de Cristo persevera en las enseñanzas de Jesús. Y esto es muy importante. Pero esto es solo la primera característica que Jesús dice en cuanto a cómo debe ser su discípulo. La segunda, Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. ¿Lo tienen? Ahí dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Lo tenéis? Ok. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. No es que nos amemos como se ama a la gente del mundo. ¿Ustedes saben cómo aman a la gente del mundo? La gente del mundo ama a quien le ama. Ama a aquellos de los que puede sacar algo a cambio. El Señor no nos está diciendo que nos amemos nosotros así. Dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Estuvo dispuesto a morir por nosotros. Llegar al sacrificio de su propia vida por amor a nosotros. De esa manera es de la que Jesús quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Dice además, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando un cristiano habla mal de su hermano, ¿está andando en el amor de Cristo? No. Cuando un cristiano está criticando al pastor, ¿está andando en el amor de Cristo? No. Cuando un cristiano tiene la oportunidad de ayudar a su hermano y no lo hace, ¿está andando en el amor de Cristo? No. La palabra de Dios es muy clara y nos dice, si no amas a tus hermanos a quien ve, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ve? Tenemos un mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Recuerden que Él es nuestro modelo. El propósito de Dios para nuestras vidas está escrito en Romanos 8:29, donde Dios dice que Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Para que seamos como Jesús. Ese es el objetivo, que nosotros podamos tener el carácter de Cristo. Y Cristo ama. Entonces yo tengo que preguntarme como cristiano, ¿yo amo? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a mi esposa? ¿Amo a mis hijos? Porque yo tengo un mandamiento del Señor: amar como Él me ha amado a mí. Y si yo no amo a mi esposa o no amo a mis hijos, si yo me porto bien en el templo, pero en la casa soy un sinvergüenza, ¿soy un verdadero discípulo de Cristo? No. La Biblia es clara cuando dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Y la mujer también. Porque ahí la palabra hombre es genérica. Todo lo que las personas sembraren, eso también se gana. Y si segamos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu sembraremos vida y paz. ¿Cuántos quieren paz? Amén.
En medio de la prueba, en medio de la tormenta, paz que sobrepasa todo entendimiento. Una tercera característica. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Ahí dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Qué significa frutos? Algunos pastores enseñan que llevar fruto significa traer mucha gente a la iglesia, pero eso no es verdad. Fruto, cuando leemos una palabra en la Biblia, si queremos saber lo que significa, tenemos que verla en otros pasajes para saber lo que realmente significa. Vamos a ir a un pasaje que nos va a enseñar esto, pero antes, que nos va a enseñar lo que significan los frutos. Pero antes, escuchen bien, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poco o mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Es decir, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que llevar mucho fruto. Si no llevamos frutos, no somos discípulos de Cristo. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ver a qué fruto se refiere el Señor. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí tenemos los frutos de lo que Jesús está hablando. Gálatas 5, 22 y 23. Más adelante. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Lo tienen? Poco a poco, si no, escuchen bien, yo se lo leo. Mas el fruto, aquí está la palabra otra vez, el fruto del Espíritu es amor. Leámoslo todos juntos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad que no? ¿Hay alguna ley que prohíba la templanza? En ninguna parte del mundo. ¿Alguna que prohíba la paciencia? No, el mundo sería mejor si disfrutara de estos frutos, ¿es verdad o no? Sí. Estos son los frutos que el Señor quiere que nosotros llevemos. Muchos frutos de esto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miren, ¿saben lo que son estos frutos? Lo que necesitamos para parecernos a Jesús. Para eso Dios envía su Espíritu a nuestra vida. Para que el Espíritu Santo, como una semilla que es plantada en nuestro corazón, empiece a germinar y llevar frutos. Amor, gozo. Ustedes han visto a un cristiano siempre malhumorado, con el entrecejo así metido aquí. Al que le dice: buenos días, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Cuando nos encontramos con una persona así, ¿ustedes creen que ese es un verdadero cristiano? No, le falta que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Una persona que cada vez que tiene un problema, aunque sea así de chiquito, que no sé qué hacer, ay Dios, no sé, el pastor no sé qué hacer, que tengo un problema, no tiene paciencia, no tiene calma, no tiene templanza, no tiene nada. ¿Puede ser esa persona un discípulo de Jesús? No. Y aquel que cualquiera que le dice algo, y aún sin decirle, que lo mira y ¿tú de qué estás mirando? Que se encara, que es encarado. ¿Ustedes creen que es un verdadero discípulo de Cristo? No. Necesitamos los frutos del Espíritu para parecernos a Jesús, para tener el carácter de Cristo.
De esto es de lo que Pablo hablaba en Romanos capítulo 12. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos lo que es agradable al Señor. ¿Le agrada al Señor que seamos malhumorados o que seamos personas templadas? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? Cuando nosotros vemos, estudiamos los evangelios y vemos a Jesús, ¿perdía Jesús la calma con facilidad? No. Y le vemos a veces rodeados de enemigos. Por un lado los fariseos, por otro lado los escribas, los saduceos, los herodianos, y todos buscando alguna manera de pillarle en alguna cosa, para ver si podían caer sobre él. Pero Jesús no tenía la calma. Maestro, hemos hallado a esta mujer en el pleno acto de adulterio, y todos ya con la piedra en la mano. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Cogió Jesús la piedra para apedrear a aquella mujer? ¿Verdad que no? Jesús estaba dibujando con su dedo en la tierra. Algunos dicen que escribiendo a lo mejor los pecados de aquellos que estaban allí. No sabemos lo que estaba escribiendo porque la Biblia no lo dice y no debemos especular. Pero Jesús no les respondió y ellos insistieron. Y Jesús, con total calma y mucha sabiduría, dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y acusados por su propia conciencia, comenzando desde los mayores hasta los más jóvenes, fueron tirando la piedra al suelo y marchándose, porque su propia conciencia les acusó de que eran tan pecadores como aquella pobre mujer que había sido hallada en el acto de adulterio. ¡Qué amor el de Jesús! ¡Qué templanza! ¡Qué manera de enseñar, ¿no? ¡Cuánta misericordia! ¿Justificó el Señor Jesús aquel pecado? No. No lo justificó. Le dijo: vete y no peques más, para que no te pase algo peor. Vete y no peques más. Pero no la condenó. Tuvo misericordia. El carácter de Cristo es único. No ha existido en toda la historia de la humanidad nadie como Él. Han existido muchas buenas personas, pero ninguna que pudiera compararse con Jesús, en su amor. Hay un pasaje que a mí me rompe el alma. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta bondad, cuánta templanza. La pregunta que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que hacer esta tarde, porque seamos sinceros, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 12 que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sabe por qué lo dice? Porque él sabe que todos y cada uno de nosotros pecamos de eso. Nos comparamos unos a otros y nos vemos superiores, mejores personas, nos vemos más inteligentes, más santos, como aquel publicano que estaba, dice el Señor Jesús, orando consigo mismo, porque su oración no llegaba al cielo, se quedaba en el techo y rebotaba: Señor, te doy gracias porque yo te doy diezmo de todas las cosas y no soy como ese pobre publicano pecador.
A veces nosotros somos así. Hay que ver cómo es la hermana tal. Hay que ver cómo es el hermano cual. Estamos haciendo cualquier cosa, poniendo las sillas bien en su lugar. A nadie se le ocurre poner las sillas en su lugar, nada más que a mí. Estamos barriendo el templo, hay que ver lo bien que barro yo. Así no hay quien lo haga, mejor que yo no hay quien lo haga. Somos orgullosos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero cuando nos miramos cara a cara con Jesús, amigo mío, ahí algo cambia. Nos vemos cuál somos realmente. Y nos damos cuenta de que nos falta algo. ¿Sí o no? Nos falta para tener el carácter de Cristo. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te falta a ti? ¿O a ti? ¿Qué te falta? ¿Te falta más amor? ¿Quizás gozo? ¿O es paciencia lo que te falta? ¿Qué te falta? Déjame decirte en esta tarde lo siguiente. Sea lo que te falte, es en Dios que lo consigues. Es en Dios. Tienes que ir a la presencia de Dios cada día. Pasar tiempo con Jesús. Porque cuando tú pasas tiempo con Jesús, ¿sabes qué es lo que ocurre? Un verdadero milagro. Acabas pareciéndote a Jesús. La palabra cristiano se comenzó a usar por primera vez en Antioquía, porque veían a los discípulos de Cristo y era una palabra ofensiva, o pretendía serlo. Para nosotros es un privilegio. Pero los que decían esa palabra lo decían en plan de burla. Mira, ahí van los cristianos. Porque todo lo que los apóstoles y sus discípulos hacían era similar a como Jesús lo hacía. Su manera de hablar, su manera de tratar a las personas, de ayudar a quienes lo necesitaban, era como Jesús. Y ellos decían, estos son cristianos, seguidores de ese Cristo. Estos son cristianos. A mí me encanta que me llamen cristiano. Me encanta que me encuentren parecido con Jesús. No físico, en el carácter. A veces nos imaginamos a un Cristo serio. Yo me imagino a Cristo más divertido. Cuando le conozcamos, igual nos cuenta algún chiste en el cielo. Porque yo creo que Él es alegre. Nos habla de gozo. Nos habla de alegría. Nosotros tenemos un reto. Vivimos en el siglo XXI. Estamos en los últimos tiempos. Y somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Si tú quieres saber cómo es el hombre de hoy, lee 2 de Timoteo. Y ahí están hombres malvados, perversos, desobedientes, ingratos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Así es el ser humano hoy en día. Pero nosotros somos llamados a ser de otra manera. Y nosotros tenemos un reto, parecernos a Jesús. Debemos mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero no cuando estamos en la iglesia, sino también cuando estamos en casa. Porque si yo tengo una cara aquí y otra en mi casa, yo no soy cristiano, soy un hipócrita. ¿Verdad? Somos llamados a parecernos a Jesús. ¿Tú quieres parecerte a Cristo? Tienes que tener los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Ahora déjame decirte algo. El apóstol Pablo al principio de su ministerio decía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Más adelante él entendió
comprendió que la cuestión no es ser imitador de Jesús. Porque si yo soy imitador de Cristo, jamás voy a tener el carácter de Cristo. Pablo aprendió y llegó a la conclusión y dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el objetivo, la meta, no es imitar a Jesús. Yo he leído libros donde te dicen, no, tú antes de tomar una decisión, pregúntate qué haría Cristo en tu lugar. No. Si tienes que tomar una decisión, deja que Cristo la tome por ti. Ora al Señor y que sea Él quien tome la decisión. Pero escuchen bien, yo voy a terminar con algo que creo que es muy importante. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque somos miembros de su iglesia. Y Pablo compara la iglesia al cuerpo humano. Dice, un cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y no son iguales, no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Cada miembro tiene una función determinada. Si el dedo quiere ser ojo, no va a estar mejor. El cuerpo no va a ser beneficiado por eso. Cada uno tenemos que ocupar nuestro lugar, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que si Cristo quiere darle un abrazo a alguien que lo necesita, querrá que tú se lo des, porque tú eres el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si Cristo quiere bendecir a alguien que tiene una necesidad, no es cuestión de que tú le digas Dios te bendiga, sino que compartas con ese hermano y supla su necesidad. Es decir, que tus manos sean las manos de Jesús, ¿verdad? Si Jesús quiere hablarle a alguien y está lejos, querrá que tú vayas y le hables, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Pero además, Pablo nos dice que somos también, tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor habita en nosotros. Y además, dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. En definitiva, Cristo quiere vivir en nosotros, a través nuestra. A mí me gustaría preguntarles, ¿alguna vez te has parado a pensar que Cristo quiere usarte como parte de su cuerpo? ¿Te dejarías si Cristo quisiera usarte? Amén. Amén. Pero es muy importante que aprendamos que tenemos que estar en la cruz con Cristo. Porque si no morimos a nosotros mismos, Cristo no puede brillar en nosotros. Tenemos que desvestirnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo para poder vestirlo del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, lo que dijo Juan el Bautista, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Que se vea menos a Nicolás y más a Jesús. ¿Cómo te llamas, hermano? Eva. Que se vea menos a Eva y más a Jesús a través de ella. ¿Tú cómo te llamas? Cristina. Quiera Dios que después de este tiempo de reflexión nosotros podamos hacer una oración y que podamos decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a decir como Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ojalá que de aquí a poco tiempo podamos ver a Cristina y decir, Cristina,
realmente en ti se ve al Señor. Que podamos mirarnos los unos a los otros y que podamos ver el carácter de Cristo reflejado en los rostros de nuestros hermanos, de nuestra hermana. Ese es el deseo de Dios. ¿Y saben qué? Es el deseo de los pastores. Por eso me pidieron que compartiera sobre el carácter cristiano. Porque es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchos me han preguntado, pastor, ¿y cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Quiere que yo sea músico? ¿Quiere que yo sea predicador? ¿Quiere que yo sea misionero? Yo le digo siempre, Romanos 8:29, quiere que seas como Jesús. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Que seamos como Jesús. Que el carácter de Cristo se pueda ver en nuestras vidas. Yo no voy a juzgar a nadie. Ese juicio lo ha dado el Padre al Hijo. Según Juan 5:22, Él es quien tiene que juzgarnos. Y un día seremos juzgados. Por eso precisamente yo me esfuerzo cada día por morir a mí mismo y permitir que Cristo pueda verse en mi vida. Yo quiero que cuando llegue a la presencia del Señor no tenga que agachar la cabeza avergonzado, sino que pueda recibir aquellas palabras de parte del Señor: bien, buen siervo y fiel. ¿Y tú quieres parecerte a Jesús? Amén. Pues vamos a orar al Señor en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a dejar la ira, a dejar el enojo, a dejar la gritería, a dejar todos esos pecados que a Dios no le agradan, que no le pegan a un cristiano. Porque la ira, el enojo, la gritería, es como si a un cristiano le ponemos 2 pistolas, no le pega. Somos llamados a representar a Cristo, a que Cristo pueda verse en nosotros. Por tanto, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude para que realmente el carácter de Cristo pueda verse en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo a Dios que por medio de su Espíritu Él pueda aumentar los frutos en nuestro corazón. Porque es muy importante que nosotros entendamos que es obra de Dios, no es obra nuestra. Es obra de Dios, es Dios el que nos transforma. Y recuerden que nos transforma cuando pasamos tiempo con Jesús. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Pasa tiempo con Jesús y te parecerás a Jesús. Vamos a orar. Me gustaría que 2 o 3 personas, oraciones breves, para que puedan orar otros. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros menguemos y Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Adelante, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos has permitido en esta noche, Señor, poder escuchar al pastor Nicolás, Señor, que sabemos, Padre, que tú lo has usado, Padre, para poder escucharle tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que tú has hablado a través del pastor Nicolás, Señor. Gracias, Padre, por su vida y que sea de bendición, Señor, todo lo que hemos aprendido de ti, Señor. Te suplico grandemente, Padre, porque seas tú, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar de verdad, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener amor, Señor, paciencia, Señor. Todos los frutos, Señor, del Espíritu, Señor, que puedan ser reflejados en nuestras vidas, Señor, y que se vea la diferencia, Padre, de que somos hijos tuyos, Señor, y que no somos una persona más de tu creación, Señor, sino que somos hijos verdaderos tuyos, Padre bendito. Te pido muy en especial por mi vida, Señor, porque seas tú ayudándome, Señor, que seas tú limpiando mi corazón, Señor, transformando cada día mi vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poderte servir, Señor, con un corazón limpio y con un corazón dispuesto, Señor, porque te servimos a ti, Padre bendito, tú glorioso, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque nos has dado la bendición y la oportunidad de escuchar
escuchar tu palabra, Señor, a través de Nicolás, Señor. Sabemos que es un hombre que te ama, que te teme, Señor, que te sirve. Y te damos gracias por su vida, Señor, porque sabemos que todo lo bueno y lo benigno proviene de ti, Señor. Gracias por su vida, gracias porque podemos escucharte, Señor, a través de él, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que cada día limpies nuestra mente y nuestro corazón, que nos ayudes, Padre, a perdonar a los que nos dañan, Señor, a los que nos ofenden, a los que nos hacen mal, Señor, y que no paguemos por mal, Señor, de la misma manera, sino que nos ayudes a perdonar y amarlos, Señor, aun cuando tal vez no lo merezcan, Señor. Te pido, Señor, en especial por eso, Padre, te pido que llenen nuestro corazón, Padre, de amor, para que la gente que está alrededor, en nuestra familia y la gente que nos rodea, Señor, pueda ver que tú vives en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón y quitando, Padre, toda potestad que estorbe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. Señor, te pido por este día que estoy aquí, Señor, en tu presencia. Te pido por todos los hermanos que estamos aquí, por los que no vinieron, Señor, te pido para que tengan hambre y sed de ti, Señor. Y en especial te pido por cada uno de mis hijos, Señor, que los transformes y que se haga tu voluntad en ellos, Señor. Y te pido por los pastores Nicolás, su esposa, que aquí nos vinieron a pasar tu palabra, Señor, a recordarnos que debemos de ser dignos de ti, Señor. Te lo pido, Señor, y te pido por mi vida. Tú sabes que me diste nueva vida, Señor. Y creo en ti, Señor, y tengo fe. Amén. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, en esta tarde la hermosa oportunidad que nos has dado de poder reunirnos alrededor de tu presencia, porque tú estás aquí con nosotros. Tú nos has hablado, Señor. Queremos, Padre Santo, que esta palabra que hemos oído quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y nos inspire para poder dejar que Cristo crezca en nosotros. Ayúdanos a morir a la carne, a la vieja vida, a despojarnos de todo peso y de pecado, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, para que en todo te podamos agradar a ti, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que tú seas glorificado, Señor. Padre, muchas gracias. Que tu paz y que tu bendición esté con nuestras vidas y que tu nombre que está sobre nosotros sea glorificado por la manera en que nosotros vivamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pastor David. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Le damos a Dios por esta oportunidad. Sé que seguramente tienen preguntas. Quiero decirles esto, nuestros hermanos van a estar con nosotros hoy, mañana, pasado y hasta el viernes. Si necesitan, ya lo hemos hecho, mi esposa ha estado organizando una agenda para consejerías. Los pastores están dispuestos a dar tiempo para el pastor Nicolás, incluso los que, ya prometió mi hermana Montaña, los que quieran hablar, las que quieran hablar con la hermana Montaña lo pueden hacer. Nos organizamos para que poco a poco podamos estar hablando con ellos. Yo te invitaría a que lo hicieras, porque hemos podido aprender, aparte de conocerles, que su testimonio es muy bueno, es verdadero, y que siempre podremos contar con un buen apoyo con ellos, ¿no? Mañana hay una conferencia. Por favor, todos los que sirven en la iglesia tienen que estar, porque es acerca de los servidores, pero toda la iglesia está invitada a venir. Así es que mañana, por favor, hermanos, a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, por este horario, es a la tarde, aquí nos vemos. Todos los que están sirviendo tienen que venir. Ahora, todos los demás también, ¿ok?
Entonces cualquier cosa, ahí está el pastor para preguntarle, lo pueden abordar. Se duerme tarde. Sí, el pastor está siempre ahí, entonces nos da muchísimo gusto tenerles. Nuestro hermano Pedro también está con nosotros, Gaby, su prometida, nos da muchísimo gusto tenerles. Así es que sean bienvenidos como siempre otra vez en la iglesia. Estamos arrancando motores otra vez en la semana, ¿no? Entonces recuerden que en la semana irle diciendo a los hermanos que te encuentres, a los que veas, mándales un mensaje. No dejemos pasar las oportunidades que tenemos ahorita de escuchar. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Si hay alguno que tenga preguntas sobre lo que se ha tratado. ¿Alguien que hable alguna pregunta acerca del carácter del cristiano, del tema que se ha tratado? Pastor, cuando tocó el tema de los frutos del Espíritu, Sí. a mucha gente no nos queda claro qué significa mansedumbre, porque es algo importante, pero no lo acabamos de comprender. Bueno, se dice de Moisés que era el hombre más manso del mundo, ¿no? ¿Qué es ser manso? Es justamente lo contrario a ser un peleón. Es alguien que aún cuando se le ofendía, él no respondía del mismo modo en que se le ofendía, sino él tenía esa capacidad de ser manso, de ser templado, digamos, de contenerse, ¿no? Y de después buscar a Dios y encontrar en el Señor pues, el apoyo que él necesitaba, ¿no? La mansedumbre tiene que ver con eso, con saber dominarse a sí mismo. Dice de los proverbios que es más fuerte quien se domina a sí mismo que quien conquista una ciudad. Entonces, la mansedumbre es uno de los atributos fundamentales del carácter de Cristo y que debiera verse también en los cristianos, ¿no? La capacidad de soportar el acoso, ¿no? La capacidad de soportar la burla, la capacidad de soportar el insulto, ¿no? La capacidad de ser manso, de no responder del mismo modo. Aprovechen. ¿No hay más preguntas? Una pregunta, pastor. Adelante. También lo que acaba de decir el hermano, y muchas de las veces pensamos que eso viene automáticamente, ¿no? Pensamos que Dios nos los va a dar así como automático, milagro, ¿no? Eso se practica, ¿no? ¿O cómo sería? A ver, los frutos del Espíritu no tienen que ver con nuestro esfuerzo personal. Es fruto del Espíritu que Él lo pone en nosotros en nuestra vida. Yo he visto cambios y transformaciones radicales de un día para otro. Yo he visto un sicario, una persona que vivía de matar gentes, convertirse al Evangelio y su vida era un vuelto absoluto, total, de llorar como un crío, arrepentido por lo que había hecho y comenzar a soportar cosas que jamás había soportado, en una transformación instantánea. Pero también como pastor, que llevo muchos años en el ministerio, he podido ver que otros han necesitado mucho más tiempo. No todos mostramos los frutos del Espíritu a un mismo ritmo. Unos cambiamos rápido, otros más lento, ¿no? Había un hermano que decía que los cristianos debemos llevar un cartel en el pecho que diga: disculpe las molestias, estoy en obras. Dios está trabajando conmigo, ¿eh? Entonces, bueno, sí, en algunos es un proceso, en otros es algo radical. Depende de la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, sí que hay una relación, aunque no depende de nuestro esfuerzo, sí que hay una relación con el tiempo que pasamos delante de Dios. Por eso yo decía que es en la presencia de Dios donde somos transformados. Recuerden 2 Corintios 3:18. Ahí dice que debemos quitarnos las caretas delante de Dios. Dice que cuando nos miramos en Cristo a cara descubierta como en un espejo, ahí vemos la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Es decir, esa es la presencia de Cristo
cuando pasamos tiempo con Él, que Dios empieza a trabajar con nosotros y nos transforma. Cuanto más tiempo pasamos con Cristo, más posibilidades hay que nos parezcamos más a Jesús. ¿Más preguntas? Pastor, en los evangelios tenemos ejemplos de todos los frutos del Espíritu. Ejemplo de todos los frutos. Bueno, en los evangelios lo tenemos en Jesús. ¿Okay? En Jesús sí. Ahora, tengan en cuenta que los discípulos del Señor, incluso los apóstoles, hubo cosas que no entendieron hasta que Jesús no lo vieron resucitado. Por tanto, vemos que sí, vemos en algunos de los frutos, pero vemos que todavía le faltaban algunos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que Pedro, llevando ya 3 años y pico con el Señor, cuando vinieron a prenderlo, sacó la espada y le cortó la oreja a uno, ¿no? O sea que todavía le quedaba ese temperamento agrio, fuerte, ¿no? Y después le niegan, ¿no? Entonces vemos esa dualidad, ¿no? Por un lado el celo, pero por otro lado la debilidad, ¿no? Entonces le faltaba mucho todavía al apóstol Pedro. Cometió muchos errores, pero cuando leemos las epístolas que él escribió, las 2 epístolas que él escribió, le vemos ya como un anciano, ya no ordenando, ya no mandando, ya no tratando de imponer su voluntad, sino rogando. Os ruego a todos los ancianos, yo anciano también con ellos. O sea, su carácter cambió. Es decir, en Pedro sí fue una evolución, ¿no? Sin embargo, vemos en Pablo que es algo diferente, porque Pablo se convirtió de ser un fanático religioso, judío y perseguidor de la iglesia, dio un giro total a su vida. Y vemos un Pablo dispuesto a todo, ¿no? Por amor de Cristo, bueno, una transformación absoluta, ¿no? Entonces, hay esa dualidad. En los evangelios vamos a encontrarnos con el Cristo, donde podemos ver realmente todos los frutos del Espíritu, la mansedumbre, la templanza, la fe, todo, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Pero en los discípulos todavía algunos les faltaba mucho. Artajerjes le decían a los hermanos hijos del trueno por su carácter, Sí, a Juan y a Jacobo. Carácter fuerte, por eso hay personas que tienen un carácter fuerte y conociendo al Señor, ¿cómo puede ser que una persona, sí, para alcanzar ese dominio propio, pueda vencer? Porque a veces yo he conocido personas que ya llevan años, pero siguen con esa... Bueno, hay personas que dicen, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. Eso es falso. Eso es falso. Eso es una excusa. ¿Ok? El apóstol Pedro dice en su epístola que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí tenemos que esforzarnos. Ahí sí que tenemos que ser disciplinados con nosotros mismos. Algo que nos puede ayudar en eso es que si en un momento determinado tenemos un carácter fuerte y explosivo, si explotamos, tenemos que tomar la decisión de que cada vez que lo hagamos, inmediatamente rectifiquemos. Pidamos perdón y digamos, lo siento, perdóname, no tenía que haber reaccionado así. Porque si no reconocemos nuestro error, si no rectificamos, si no pedimos perdón, entonces no es que tengamos carácter fuerte, es que queremos tener carácter fuerte. Y eso no va. Eso le va, como decía antes, como a un santo de pistola. Eso no pega con la vida de un cristiano. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, Él germina y fructifica. Ahora, si no le dejamos, entonces hay que preguntarnos si realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo o nos estamos engañando a nosotros mismos. Más preguntas. Adelante, Perdón. En el caso, por ejemplo, de los niños, porque mucho se dice, la gente tenemos a veces la idea
de que todo esto y los frutos del Espíritu se va a aplicar a un adulto, porque el adulto ya tiene cierta capacidad de madurez. Pero en el caso de los niños también se ve esa transformación. Claro que sí. Cuando un niño le entrega su corazón a Cristo, y yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los padres, háblenle a sus hijos del Señor. No esperen a que se hagan grandes, porque si se hacen grandes, otros les hablarán de otra cosa. ¿Qué es eso? Bueno, es muy importante que le hablemos a nuestros hijos del Señor. Y en la medida en la que nosotros les hablamos, ellos pueden ser tocados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y los niños, a partir de cierta edad, los niños ya saben lo que está bien y lo que está mal. Cuando Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos, les está abriendo la puerta y nadie debe cerrarse. De los niños es el reino de los cielos. Pero en el momento que los niños empiezan a tomar conciencia, ya tenemos que ponerle ante la responsabilidad de que tiene que creer en el Señor, de que debe obedecer al Señor y de que si no lo hace, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Es decir, tenemos que llevarlos a la decisión de tener que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y esto tenemos que hacerlo, no esperar a que tenga 15 años para empezar a hablarle del Señor, sino desde pequeñito. Y cuando ya son grandes. Y cuando ya son grandes, pues con más razón hay que hablarles, ¿no? Pero lo importante es aprovechar desde pequeño. En Celaya estuvimos hace un tiempo atrás, 2, 3 semanas, 4, ya no sé ni en el día en que vivo, porque vamos de un sitio a otro. Pero en Celaya yo me reuní con los niños. Y había niños como Luis Eduardo, perdón. Perdón, Luis Eduardo. Escuchen bien, yo les prediqué el Evangelio a los niños. Y les dije, ustedes ya saben lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y ellos decían, sí. Ah, pues si sabes lo que está bien y lo que está mal, ya tú eres responsable delante de Dios. Y si haces lo malo tiene consecuencias. Y el pecado nos lleva al infierno. Y si tú quieres ir al cielo, tienes que portarte bien. Y si haces algo que está mal, tienes que pedir perdón. Y tienes que reconocerlo. Y tú tienes la obligación de creer en el Señor. Si no, no vas a poder entrar en el cielo. Y los niños entendieron perfectamente el Evangelio. Y los niños oraron y pidieron perdón al Señor por sus pecados. Y le pidieron a Jesús que entrara en su corazón. Y a partir de ese momento, los papás ya estaban sobre ellos para ir enseñándoles la palabra. Para que ellos vayan aprendiendo a tener temor de Dios, respeto a Dios. ¿Ok? Y cuando son grandes, con más razón todavía. Aunque si son pequeños es más fácil. Pero cuando son grandes, pues igual hay que predicarles el Evangelio. Lo que pasa es que es más complicado. ¿Ok? Pero si no pueden, para eso estamos los pastores, para ayudarles. Nos sentamos con ellos y les hablamos, les oímos primero y después les hablamos y les predicamos el Evangelio. Eso es muy importante. Y yo recuerdo a un joven aquí y hermana, la verdad, hermana, debemos saber de quién me refiero. Una vez me fue a buscar y nos pusimos a platicar. Y no sé, tal vez estuvimos 4 horas más explicando el Evangelio a un joven ya de 18 años, tal vez ya grande. Y yo sé que comprendió perfectamente, quebrantó su corazón, pero Dios también tiene un tiempo para tratar con él. Y eso es algo de lo presente que tenemos en las oraciones cuando al muchacho le predicamos el Evangelio siendo joven, sabemos, ¿verdad?, que Dios hace una obra en ellos. El Espíritu Santo traerá ese convencimiento y lo traerá el arrepentimiento de la regla de Dios. Y es importante porque ese día para mí fue muy especial. Tal vez yo aprendí más que él, porque
pudimos ver al joven poco a poco ablandando su cara, su carácter, sus ojos, y lloraba y me decía y todas esas cosas. Y literalmente podíamos ver que Cristo lo abrazaba. Y yo tengo mucha fe en que Dios hará con él. Y viene aquí a la iglesia, y tengo muy buen mucho. Y Dios hará con él las cosas. Es importante predicar eso. Lo importante también es entender que predicar el Evangelio no es ir dando bibliazos en la cabeza a todos los demás. ¿Ok? Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es exponer la realidad de que si no cumplimos la ley de Dios, vamos a morir. Y esa es, el Evangelio se compone de ley y de gracia. Primero tenemos que predicar la ley. ¿Por qué? Porque si no predicamos la ley, la gente no sabe para qué necesita la gracia. La ley dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Okay? Entonces, hay personas que no tienen conciencia de pecado. No, yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, ¿por qué no voy a ir al cielo? A ver, le presentamos la ley. ¿Alguna vez mentiste? Ah, si mentiste. ¿Cómo se llaman a los que mienten? La palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. La ley te condena. Pero no te preocupes, escúchame bien. Tengo una buena noticia. La gracia de Dios se manifestó en Cristo para que creas que Él pagó por todos tus pecados. Ese es el Evangelio de Cristo. Si tú crees, te salvas. Si no crees, te condenas. Ese es el Evangelio de Cristo. No podemos decirle, cree en Cristo y no vas a tener problemas. Cree en Cristo y te vas a hacer rico. Cree en Cristo y todo te va a ir bien. Eso es falso, eso no está en la Biblia. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener problemas y dificultades igual que el que no tiene a Cristo. Solo que Él no tiene a Cristo y nosotros sí. Y tener a Cristo nos va a dar la fuerza necesaria para soportar lo que tengamos que soportar. Y además, sabemos que vamos a tener vida eterna. ¿Más preguntas? Lo dejamos aquí. Una más. ¿Y qué pasa con las personas, puede ser joven, adulto, que estén familiares, niños, que dicen, que se congregan y todo, pero que dicen, es que no puedo vencer el pecado, pero es fiel a la iglesia, pero ya volví a caer, es que no puedo dejar. Muy bien. ¿Qué pasa? Pero vienen a la iglesia. Cuando hay un pecado dominante que no se puede vencer, hay que pedir ayuda. Para eso estamos los pastores, para ayudar a esas personas. Nosotros sabemos que el poder está en Dios. Y la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, lo que hay que ver es si realmente esa persona no se está arrepintiendo de sus pecados. Porque si no hay arrepentimiento, la persona va a volver otra vez a caer en el mismo pecado. Arrepentimiento no es sentir dolor o vergüenza por lo que está mal. Hay personas que le pegan a su mujer y después se sienten avergonzados. Van, le compran un ramito de flores y le dicen, perdóname, ya no lo voy a hacer más. Pero cuando la mujer le rechaza las flores, ahí va y le vuelve a pegar. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentir dolor por lo que has hecho. Arrepentimiento es tomar la decisión de no volver a hacerlo. Es decir, es un cambio de dirección. Si yo iba para acá, ahora me dirijo en el sentido contrario. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios en lo que está bien y en lo que está mal. Eso es arrepentirse. Si Dios dice que eso está mal, yo no lo voy a hacer. Si Dios dice que esto está bien, eso yo voy a esforzarme por hacerlo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que ver con las emociones, por cómo yo me siento. Ay, me siento arrepentido. No. Arrepentimiento tiene que ver con la voluntad. Con decir, no voy a ofender a Dios, porque Dios no se merece que yo lo ofenda. Entonces, cuando ayudamos a la persona a entender estas cosas y oramos por él para que Dios le dé la fuerza necesaria, generalmente suele suceder que una de dos, o la persona realmente
no se ha arrepentido porque no quiere arrepentirse, quiere seguir en el pecado y entonces se va al mundo, o realmente acaba superando ese pecado y entregando su vida por completo a Jesús. Porque a veces lo que ocurre es que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero al 80%. Pero nos guardamos áreas de nuestro corazón en las que no queremos que Dios entre. Nos convertimos en parte solamente. Y eso no funciona. No podemos tener un pie en el cielo y otro en el infierno. O estamos en el cielo o estamos en el infierno. O estamos en la iglesia o estamos en el mundo. O somos santos o somos pecadores. Esa es la cuestión. Por tanto, tenemos que ayudarlo a entender eso, para que tome la decisión correcta, firme, y después la defienda. Ore por eso. Y tenemos que entender que es una lucha diaria. Pero como dice un himno muy hermoso, un día a la vez. Es decir, cuando una persona ha estado sometida a un pecado durante mucho tiempo, un alcohólico, un drogadicto, un pendenciero, una persona que tiene problemas de cualquier tipo, pensar que tiene que dejarlo para toda la vida le puede resultar muy duro. Pero le decimos, hoy, ocúpate de hoy nada más, no te preocupes por mañana. Vas a tener cada día su propio mal. Tú puedes hoy sostenerte hoy en santidad, hoy, solo por hoy. Puedes soportar la tentación solo por hoy, un día a la vez. Si hoy puedes, mañana hablamos y te haré la misma pregunta. Perdón, Samuel, pero se dice mucho que las mujeres son más susceptibles a poder mostrar los frutos del Espíritu, pero también se confunde mucho el carácter del cristiano con la pérdida de la dignidad personal. O sea, ¿a qué me refiero? Que es que tú eres buena cristiana y tienes que obedecerme y te callas. Tú eres buena cristiana y te puedo dar un zape y tienes que obedecer. Claro. ¿No? Se confunde a veces. Bien. Ser cristiano no significa ser tonto. Ser cristiano no significa ser manipulable. Es una buena pregunta, Pedro. Ser cristiano no significa que tengamos que hacer cualquier cosa que se nos exija. Les pongo por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 19 y Hechos capítulo 5, versículo 29. Ahí los apóstoles estaban ante el concilio. El concilio era el órgano que gobernaba a Israel. Era el gobierno de Israel, pero al mismo tiempo eran los sacerdotes. Porque en Israel, como era una supuesta teocracia, entonces los gobernantes eran sacerdotes y los sacerdotes eran gobernantes. Y los gobernantes le dijeron a los apóstoles: no os hemos prohibido tajantemente que dejéis de predicar en el nombre de Jesús. Los apóstoles dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, cuando, por poner un ejemplo, un pastor te dice: tú tienes que venir a limpiarme el coche, por poner un ejemplo, porque yo soy el siervo de Dios. Si tú conoces la palabra, le dice: si tú eres el siervo, eres tú el que me tienes que servir a mí, no yo a ti. ¿Verdad? Ya está. Conocer la palabra nos libra de caer en manipulación. Entonces, tú tienes que obedecerme porque yo soy el pastor. Bueno, yo tengo que obedecerte siempre que lo que me mandes sea conforme a la voluntad de Dios. Porque tú tienes una autoridad delegada, no absoluta. La autoridad absoluta solo la tiene Dios. Tú tienes autoridad delegada. La autoridad delegada es cuando se le da autoridad a alguien para hacer algo. El pastor tiene autoridad para enseñar a la iglesia, para aconsejar a la iglesia, para corregir o exhortar a la iglesia, pero no para mandar a la iglesia. Son cosas diferentes.
Entonces es muy importante que conozcamos bien la palabra, porque conociendo la palabra sabemos no solamente cuáles son nuestros límites, sino también el de los pastores. ¿Sí? Es correcto, pastor, porque la pregunta de Pedro sí es muy buena. Sí es muy buena. Desafortunadamente, en muchas congregaciones llega a ejercer tal sometimiento en vía a eso de que tienes que ser un buen cristiano y no debes cuestionar y no debes preguntar. No debes cuestionar, no debe cuestionar, es pecado. Que un pastor diga eso está pecando delante de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos cuestionar todo lo que se nos enseña. Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 11, dice que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran mejores cristianos, más nobles que los que estaban en la ciudad de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se les predicaba era verdad o no. Es decir, estaban cuestionando lo que se les predicaba, y quienes le predicaban eran apóstoles. Pero ellos cuestionaban lo que se les predicaba, escudriñando las Escrituras para ver si era verdad. Y el Espíritu Santo, a través de Lucas, exalta el carácter de esos cristianos de Berea. Así es como Dios quiere que seamos, que cuestionamos. En nuestros estudios, cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios, yo le digo a la iglesia, ustedes tienen la obligación de comprobar que lo que les enseño es verdad. Que no saco un texto de su contexto como pretexto, sino que enseño correctamente conforme a la verdad de Dios. Es vuestra obligación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es verdad que hay pastores manipuladores que se están haciendo ricos a costa de manipular a la gente con engaños. No, tú no puedes irte de esta iglesia porque tú has nacido en esta iglesia, y si te vas de esta iglesia estarás bajo maldición. A ver, pastor, yo estoy en la iglesia de Cristo, no en esta congregación. Estoy en esta congregación siempre que esta congregación permanezca en las enseñanzas de la palabra de Dios. Si esta congregación se desvía de la verdad, yo me salgo de aquí y busco a otros hermanos que estén en la verdad y me congrego con ellos. Y no hay maldición en eso. La maldición sería quedarme en una iglesia donde me enseñan mal. Eso sí que es estar bajo maldición. Como maldición, ¿no? Qué fuerte. A mí me pasó algo parecido. Un hermano me invitó a una iglesia y yo llegué a esa iglesia y el hermano, yo confié, ¿no? Y me quedó mal con una situación, pero luego de ahí me fui enterando por otras situaciones, ¿no? Que el mismo hermano me venía realizando. Entonces, de ahí yo ya cuestionaba, ya preguntaba, ¿no? Cuando es que todo lo que me enseña el pastor está bien, pero no lo veo, o sea, como que siento que me está afectando lo de este hermano, ¿no? Y no solo a mí, sino que se está extendiendo. Y entonces yo le pregunté al pastor y le dije, pastor, es que esto y esto, porque es mi deber comentarlo, ¿no? Claro. Y también está sucediendo a mí. Y a lo mejor yo puedo perdonarlo, pero a mí no me gustaría que le siga haciendo daño a las demás personas. Claro. Por eso le comento esto. Y me dice, no, pues es que mira, él tiene que ver eso con Dios, y pues yo no lo puedo correr, yo no le puedo llamar. O sea, me habló como si no tiene él la autoridad para poderlo detener, ¿no? Falso de todas luces, ¿no? Y entonces yo lo último que hice fue traer a mis 3 testigos, ¿no? También con él, con el pastor, y lo presenté con los 3 testigos y le declaré, mire, es que él es esto y esto, y a mí me ha quedado mal, lo traigo, como dice la Biblia, presento mis 3 testigos para que quede evidente. Y lo que fue lo que hice, lo último que hice, y de ahí fue que me fui. Muy bien. No sé si estuvo bien o... Perfectamente, hermano. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18, del 15 al 18, que si tienes algo con tu hermano, tienes que ir a él y hablar con él a solas. Y decirle, hermano, lo que hace no es correcto por esto, por esto, por esto. Si te oye, dice, pues has ganado a tu hermano. Si no, haz eso. Toma contigo a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere tampoco a ellos,
ponlo delante de la iglesia y declárenlo como gentil o publicano, es decir, como no convertido, como un no cristiano, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pero vamos, el pastor tiene la obligación. Si a mí me dice que un creyente de mi congregación está haciendo trapicheos, es mi obligación intervenir, hablar con esa persona y confirmar si realmente es así. Yo tengo que corregir. Para eso estamos los pastores, para corregir, para instruir, para corregir. Es decir, no solamente estoy aquí para predicar y me voy y ya cumplí. No, yo tengo un deber para con la iglesia y tengo que llamarle la atención al que no obra bien. Y si no obra bien, tengo que llamarle al orden, y si no se corrige, pues tengo que ponerlo en disciplina. Y si no se somete, pues que quede claro delante de toda la iglesia que es un pecador que no está convertido, para que nadie se deje engañar por él. Hay que proteger la congregación de sinvergüenzas, que hay muchos. Bien, pues mañana será otro día, ¿no? Sí. Como les decía, estamos arrancando, ¿no? Estamos empezando con esas conferencias. Estoy seguro, hermanos, que no tienen desperdicio. Entonces, les animo a venir a las 7 de la noche y una vez más, nuestro hermano va a estar hablando mañana acerca de los que servimos en la iglesia, ¿verdad? Hay características muy especiales, una de esas es la madurez para servir y va a ser de mucha bendición. Como les digo, espero de verdad que vengamos puntuales, preparados, con muchas ganas de empezar. Y van a conocer a nuestros hermanos de México que se van a trasladar un buen grupito, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande de poder escuchar a nuestro hermano. Te pedimos, Padre, que uses sus palabras, que uses, Padre, su testimonio, sus servicios. Te rogamos también por esta iglesia, Señor, y por las personas que se han de añadir a esta iglesia, Señor, por tu voluntad. Te rogamos por aquellas personas que aún no conocemos, Padre, y que les habremos de compartir el Evangelio, que tú les habrás de añadir. Te pido, Padre, que tú prepares el camino de Jesús. Pon en nosotros, Señor, ese deseo de compartir, de abrazar, de llevar, de ayudar, como mostrar el carácter tuyo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.